El aire en la sala se sentía pesado, denso, como si las paredes, que habían sido testigos silenciosos de toda mi vida, estuvieran conteniendo la respiración junto conmigo. Mi hija, Sofía, estaba de pie frente a mí, con una postura rígida que nunca le había conocido, sus brazos cruzados sobre el pecho como una armadura. Sus palabras, frías y afiladas como fragmentos de vidrio, acababan de cortar el lazo sagrado que yo creía inquebrantable entre una madre y su hija. O te conviertes en la empleada de esta casa, mamá, o te vas, cocinarás, limpiarás, cuidarás de tus nietos, sin sueldo, por supuesto. A cambio, te permitiré seguir viviendo bajo este techo. El eco de su ultimátum resonó en el silencio, y sentí cómo mi corazón, ese músculo incansable que había latido por ella desde antes de que naciera, se partía en 1000 pedazos. No era solo la crueldad, era el desprecio en su mirada, la de una extraña que había usurpado el rostro de mi niña. Fue en ese preciso instante que comprendí la verdadera naturaleza de la soledad. No es la ausencia de gente a tu alrededor, sino el vacío que deja la traición de quien más amas. La miré, buscando un destello de la niña a la que le leía cuentos antes de dormir, la adolescente a la que consolé tras su primer desamor, la joven a la que acompañé con orgullo en el altar. Pero no había nada, solo estaba esa mujer, moldeada por la ambición de su marido, Gonzalo, un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Él era el titiritero, y mi hija, su marioneta más obediente. Me sentí como un mueble viejo y estorboso, uno que ya no combina con la decoración y del que se debate si tirarlo o relegarlo al sótano. La humillación era un veneno lento, quemándome por dentro, dejándome sin aire y sin fuerzas para responder. «Es lo más justo, mamá», continuó ella, con una lógica retorcida que intentaba disfrazar su codicia de pragmatismo. «Gonzalo y yo necesitamos optimizar nuestros recursos. Pagar una niñera y una empleada es un gasto innecesario. Cuando tú estás aquí todo el día sin hacer nada productivo. Además, esta casa es demasiado grande para ti sola. Piénsalo como una contribución, una forma de ganarte el sustento». Cada palabra era una palada de tierra sobre el ataúd de mi dignidad. No hacer nada productivo. ¿Acaso las décadas dedicadas a criarla, a sostener este hogar, a construir una familia, no contaban? De repente, los 70 años que pesaban sobre mis hombros se sintieron como 700. Me vi a mí misma a través de sus ojos, una carga, un obstáculo para su brillante futuro financiero. Mi mirada se desvió hacia el retrato de Fortunato, mi difunto esposo, colgado sobre la chimenea. Su sonrisa buena y sus ojos sabios parecían observarme con una tristeza infinita. ¿Qué habría hecho él? Fortunato nunca confió en Gonzalo. Lo llamaba el hombre de los bolsillos vacíos y el alma más vacía aún. ¿Cuánta razón tenía? Habíamos construido esta casa con el sudor de nuestra frente, ladrillo a ladrillo, trabajando en nuestra pequeña tienda de barrio desde el amanecer hasta el anochecer. Cada rincón guardaba un recuerdo, una risa, una lágrima. Esta casa era el santuario de nuestro amor, el legado de una vida de sacrificios. Y ahora, mi propia hija la convertía en una prisión, en el escenario de mi más profunda humillación. El silencio se hizo más denso, cargado de todo lo que no nos decíamos. El ultimátum pendía en el aire, cruel e irrevocable. Tienes hasta el final de la semana para decidir. O aceptas mis términos, o buscas otro lugar donde vivir. La frialdad con la que pronunció esas palabras me heló la sangre. No había negociación posible. No había espacio para el amor o la compasión. Era una transacción comercial, un despido sin indemnización del único trabajo que había ejercido con todo mi ser, el de ser su madre. Sentí un impulso de suplicar, de apelar a su corazón, de recordarle quién era yo y todo lo que habíamos compartido. Pero algo en su mirada, una dureza de acero, me detuvo. Me di cuenta de que la Sofía a la que yo le hablaría ya no existía. Estaba hablando con una usurpadora, una extraña con su rostro y su voz. Miré a mi alrededor, a los muebles que Fortunato y yo habíamos elegido con tanta ilusión, a las fotos de los nietos que yo misma había enmarcado, al pequeño jarrón con flores frescas de mi jardín que cortaba cada mañana. Todo se sentía ajeno.
profanado por la avaricia que había invadido mi hogar. Me sentí despojada no solo de mi casa, sino de mi identidad. ¿Quién era yo si no era la matriarca de esta familia, la guardiana de este hogar? Sofía y Gonzalo me estaban borrando, reduciéndome a una función, a un objeto útil hasta que dejara de serlo. La sensación de invisibilidad era casi peor que el dolor. Era como si mi vida entera, mis sacrificios y mi amor incondicional se hubieran disuelto en el aire como un suspiro. Pero entonces, en medio de esa desolación abrumadora, algo cambió dentro de mí. Mientras Sofía me daba la espalda y caminaba hacia la cocina, probablemente para prepararse un té como si acabara de discutir el tiempo, una chispa se encendió en las cenizas de mi corazón. Era una llama pequeña, pero caliente y furiosa. La dignidad, la misma que Fortunato siempre me había dicho que era lo único que nadie podía arrebatarnos. Dejé de sentirme una víctima y comencé a sentir una ira fría y lúcida. Ellos creían que yo era una anciana débil, ignorante y fácil de manipular. No sabían nada de la fuerza que se esconde tras las arrugas y el cabello blanco. No tenían ni idea de la mujer que había luchado junto a mi marido para superar crisis y dificultades. Y lo más importante, no conocían el secreto que Fortunato, en su infinita sabiduría y desconfianza hacia ellos, había dejado como un escudo para protegerme. Recordé sus palabras exactas la noche en que firmamos aquellos papeles ante el notario. Esto, mi Carmen, es tu salvavidas. Es la garantía de que tu dignidad siempre tendrá un techo bajo, el cual resguardarse. En ese momento, mientras el aroma del té de mi hija llegaba desde la cocina, una promesa silenciosa nació en mi interior. No iba a suplicar, no iba a llorar, no iba a irme. Iba a jugar su juego, pero con mis propias reglas. Mi hija quería una empleada, ¿verdad? Pues iba a tener la mejor de todas. Y mientras tanto yo prepararía el escenario para la lección más grande de su vida, una que aprendería sobre las ruinas de su propia arrogancia. Permítanme presentarme como es debido, más allá de la mujer humillada que acaban de conocer. Mi nombre es Carmen Rivera. Tengo 69 años y soy viuda desde hace 8. 8 largos años en los que el silencio se ha convertido en mi compañero más constante. Mi esposo, Fortunato, no era solo mi marido. Era mi ancla, mi socio, mi mejor amigo. Desde que se fue, mi vida transcurre en esta casa, la misma que ahora es motivo de discordia. Vivo de su modesta pensión y de los ahorros que juntamos con el esfuerzo de toda una vida. Siempre pensé que este sería mi refugio, hasta mi último aliento. Un santuario lleno de recuerdos y del perfume de las flores de mi jardín. Nunca imaginé que sus paredes se convertirían en los barrotes de una jaula dorada, y que mi propia hija sería la carcelera que me ofreciera un trato tan cruel para permitirme permanecer en ella. Mi rutina es sencilla, casi monótona para algunos, pero para mí es un ritual que me mantiene conectada a la vida y al recuerdo de mi amado Fortunato. Me levanto con el sol, antes de que el mundo se llene de ruido, y mi primer destino es siempre mi pequeño jardín. Cuidar de mis rosales, de las lavandas y los geranios es mi forma de meditar. El contacto con la tierra húmeda, el aroma de las flores al amanecer. Es allí donde encuentro la paz que mi hogar ya no me ofrece. Luego preparo el café, siempre como a él le gustaba, fuerte y sin azúcar, y me siento en la cocina a contemplar el día. Por las tardes, el tejido o la lectura ocupan mis horas, y por las noches, las fotografías antiguas son mi única compañía. Un portal a un tiempo donde la felicidad no estaba empañada por la codicia. Siempre he sido una mujer de naturaleza tranquila, quizás demasiado. Mi madre solía decir que tenía un corazón demasiado blando, que perdonaba con demasiada facilidad. Creo que esa ha sido mi mayor virtud y, a la vez, mi más grande debilidad. Siempre he preferido ceder para mantener la paz. He callado mis tristezas para no preocupar a los demás y he puesto las necesidades de mi familia por encima de las mías. Creí que educando a Sofía en el amor y el sacrificio incondicional, ella aprendería por el ejemplo. ¡Qué equivocada estaba! Mi bondad fue interpretada como debilidad, mi generosidad como una obligación y mi silencio como una carta blanca para que abusaran de mi confianza. Esa tendencia a evitar el conflicto me ha traído hasta este punto.
a esta encrucijada donde ya no puedo retroceder. Fortunato era mi equilibrio perfecto. Él era el roble, y yo, la hiedra que crecía a su alrededor. Mientras yo veía el mundo con el corazón, él lo analizaba con una prudencia que a menudo me parecía pesimismo, pero que en realidad era una profunda sabiduría. «Ten cuidado, Carmen», me decía cuando Sofía empezó a cambiar tras su boda con Gonzalo. «El dinero fácil cambia a la gente, la pudre por dentro». Yo no quise escucharlo. Defendía a mi hija, creyendo que su nueva fascinación por el lujo era algo pasajero. Ahora sus palabras resuenan en mi cabeza como una profecía cumplida. Sin su pragmatismo, a mi lado, me volví más vulnerable, más susceptible a la manipulación emocional de Sofía, aferrándome a la ilusión de una familia unida que solo existía en mi mente. Pero no se equivoquen, mi naturaleza gentil no es sinónimo de fragilidad. Detrás de esta apariencia de abuela inofensiva, hay una leona que ha luchado muchas batallas. Junto a Fortunato, levanté desde cero nuestra pequeña tienda de abarrotes. Sé lo que es negociar con proveedores astutos, madrugar para recibir la mercancía, trabajar 16 horas al día con una sonrisa para los clientes y llevar las cuentas hasta la madrugada para que no faltara nada en casa. Superamos crisis económicas, devaluaciones y la competencia de las grandes cadenas. Esa mujer, la comerciante luchadora, la que sabe de números y de sacrificios, sigue viva dentro de mí. Sofía y Gonzalo han cometido un grave error al subestimarme. Han despertado a la mujer que creían dormida para siempre. Si me miran detenidamente, verán el mapa de mi vida grabado en mi rostro. Las arrugas alrededor de mis ojos no son solo por la edad, son por las miles de veces que reía carcajadas con las ocurrencias de Fortunato y por las noches en vela cuidando de Sofía cuando tenía fiebre. Mis manos, que mi hija ahora considera inútiles, están curtidas y manchadas por la tierra de mi jardín, pero también son las manos que amasaron el pan, cosieron sus vestidos de niña y las sostuvieron cuando dio sus primeros pasos. Mi cuerpo está cansado, sí, pero mi espíritu, aunque herido, se niega a rendirse. Soy la suma de todas mis experiencias, y las más duras son las que me han dado la fuerza que ahora necesitaré para esta última y decisiva batalla. La soledad ha sido una compañera difícil desde que Fortunato partió. Hay un silencio en la casa que a veces grita. Las cenas se volvieron solitarias, las conversaciones unilaterales con su retrato, y las noches, un vasto desierto de recuerdos. Creo que fue ese miedo a la soledad absoluta lo que me cegó. Ansiaba las visitas de Sofía y mis nietos, aunque fueran breves y superficiales. Me aferraba a sus migajas de atención como un náufrago a una tabla. Soportaba sus desplantes y sus críticas veladas con tal de sentir que todavía formaba parte de sus vidas. Esa necesidad de afecto fue la grieta en mi armadura por la que se colaron la manipulación y la falta de respeto, y yo, por miedo a perderlos, les permití agrandarla día a día. Las tardes las paso a menudo con mis álbumes de fotos, son mi tesoro más preciado. Hay una fotografía en particular que me duele mirar ahora. En ella, una pequeña Sofía de unos 5 años me abraza con fuerza, con una sonrisa pura y llena de adoración en su rostro. Éramos inseparables. ¿En qué momento se perdió esa niña? ¿Cuándo fue que su amor se convirtió en esta fría transacción de intereses? Sostengo la foto entre mis manos y siento una mezcla de nostalgia y rabia. Lucho por esa niña, por la memoria de lo que fuimos. Mi determinación no nace del odio, sino del amor herido. Quiero que la mujer que me confrontó en la sala recuerde, aunque sea por un instante, a la niña de la fotografía y sienta vergüenza por lo que se ha convertido. Mis padres me criaron con valores sencillos pero sólidos. La honestidad, el trabajo duro, la gratitud y, sobre todo, el respeto a los mayores. Son los pilares sobre los que he construido mi existencia. Ver a mi propia hija pisotear cada uno de estos principios es una afrenta, no solo a mí, sino a toda la estirpe de la que venimos, a sus abuelos, que también se sacrificaron por nosotros. Por eso mi lucha trasciende las paredes de esta casa. Es una defensa de la decencia, de la memoria de mi marido y de la idea misma de familia. No puedo permitir que la codicia triunfe sobre el amor. No en mi casa,
no mientras me quede un hálito de vida. Así que aquí estoy, con el corazón roto pero el espíritu intacto. La mujer que mi hija cree haber sometido es solo una fachada. Detrás de mi silencio y mi aparente sumisión, mi mente está trabajando, planeando, recordando cada lección de vida que Fortunato me enseñó. Él siempre decía, la mejor jugada es la que tu oponente no ve venir. Y mi oponente, mi propia hija, está tan cegada por su avaricia que es completamente incapaz de ver la tormenta que se está gestando en el corazón de esta anciana. Aceptaré su humillante oferta. Sí, me convertiré en su empleada gratuita, pero lo haré a mi manera y en mis términos. El telón de este triste teatro apenas se ha levantado. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi familia, o lo que queda de ella, es pequeña. Solo tuve una hija, mi Sofía, y ella me dio 2 nietos, Valentina de 16 años y Leo de 14. Antes eran mi alegría, el sol que iluminaba mis tardes. Recuerdo sus risas resonando por los pasillos, sus pequeñas manos buscando las mías para que les contara un cuento. Pero ahora son casi 2 extraños viviendo bajo mi mismo techo, absortos en sus teléfonos, con los auriculares siempre puestos, se han vuelto ecos de la indiferencia de sus padres. Apenas me dirigen la palabra, y cuando lo hacen, es con monosílabos. Los veo imitar la frialdad de Sofía, el desdén calculado de Gonzalo. Se han convertido en parte del decorado, testigos silenciosos de mi progresiva degradación, y su indiferencia me duele casi tanto como la crueldad de mi hija, Sofía, mi única hija. La mujer que hoy me da órdenes con la frialdad de un general no se parece en nada a la niña que crié. Siempre fue soñadora, pero sus sueños eran nobles. Quería ser veterinaria, viajar por el mundo para ayudar a los animales. ¿En qué momento sus sueños se encogieron hasta caber en el escaparate de una joyería? Se ha vuelto una mujer dura, insegura, cuya única medida del éxito es la admiración envidiosa de los demás. Necesita desesperadamente aparentar una opulencia que no posee, y ve en mí, y en esta casa, un obstáculo, y a la vez, un trampolín. Un obstáculo porque represento la modestia que ella ahora desprecia, y un trampolín porque cree que vendiendo mi hogar podrá finalmente comprar su entrada a ese mundo de lujos al que tanto anhela pertenecer. Pero la raíz de este veneno tiene un nombre: Gonzalo. Mi yerno es un hombre de sonrisa fácil y apretón de manos débil. Viste trajes caros que no logran ocultar su vulgaridad y habla de negocios y finanzas con una arrogancia que solo delata su profunda ignorancia. Desde el día que lo conocí, sentí una extraña frialdad en él. Sus ojos no sonreían, solo calculaban. Cuando mira esta casa, no ve los recuerdos ni el amor que impregnan sus paredes. Ve metros cuadrados, potencial de mercado, una cifra con muchos ceros. Él fue quien le susurró a Sofía al oído que el amor y la gratitud son para los pobres, que en el mundo real lo único que importa es el patrimonio. Ha sido un jardinero paciente, cultivando la semilla de la codicia en el corazón de mi hija, hasta que ha ahogado todo lo demás. La motivación de Gonzalo es tan transparente como el agua sucia. Proviene de una familia humilde y carga con un resentimiento profundo hacia su pasado. Desprecia todo lo que huela a esfuerzo y a trabajo honesto, porque le recuerda lo que fue. Su ambición no es construir algo propio, sino apropiarse de lo que otros construyeron. Vio en Sofía la puerta de entrada a una pequeña fortuna, la que él imaginaba que Fortunato y yo poseíamos. Su plan siempre fue el mismo: aislar a Sofía de sus raíces, remodelar sus valores a su antojo y, finalmente, despojarme de todo. Por amor a mi hija, toleré sus desplantes, sus chistes de mal gusto sobre mi vida sencilla, creyendo que el amor de Sofía por mí sería siempre más fuerte que la influencia de él. ¡Qué ingenua fui! La transformación de nuestra relación fue gradual, una erosión lenta y dolorosa. Comenzó con pequeñas críticas, sugerencias, para mi bien. ¿Por qué no vendes esta casa tan grande y te mudas a un apartamento moderno, mamá? Sería más seguro para ti. Luego, empezaron a avergonzarse de mí. Si venían sus amigos a cenar, me pedían que me quedara en mi habitación
o que no hablara mucho de nuestros humildes comienzos. Recuerdo una vez que organicé una comida familiar, como solía hacer los domingos. Gonzalo llegó, miró la mesa y dijo en voz alta: «Qué rústico todo, ¿no, cariño? La próxima vez, mejor pedimos catering». Sofía, en lugar de defenderme, simplemente forzó una sonrisa y cambió de tema. Cada uno de esos episodios fue un pequeño corte, hasta que he acabado desangrada, de dignidad. Poco a poco, me convirtieron en una extraña en mi propio hogar. Sus vidas se llenaron de eventos sociales a los que yo no estaba invitada. Fiestas, viajes de fin de semana, cenas en restaurantes de moda. Yo solo me enteraba por las fotos que publicaban en sus redes sociales, sonriendo una felicidad falsa que costaba mi exclusión. Me convertí en la cuidadora no remunerada de la casa y los niños, una figura funcional cuya presencia era conveniente pero no deseada. Gonzalo perfeccionó el arte de la humillación sutil, siempre en un tono de broma para que, si yo me quejaba, pareciera una vieja amargada que no entiende el humor. Y Sofía, mi Sofía, se convirtió en su cómplice silenciosa, a veces incluso liderando el ataque con un comentario mordaz sobre mi ropa o mi comida. Su objetivo final se me reveló una noche, por accidente. Yo me había levantado a beber agua y los escuché hablar en susurros en el salón, creyendo que yo dormía profundamente. Hablaban del precio por metro cuadrado en nuestro barrio, de cómo la venta de la casa les permitiría dar la entrada para una mansión en un condominio cerrado, de los coches de lujo que comprarían, del colegio exclusivo al que cambiarían a los niños. No había ni una pizca de preocupación por mi futuro, ni una palabra sobre dónde iría yo. Solo eran números, planes, un futuro brillante construido sobre mi expulsión. Fue en ese momento que entendí que no se trataba de necesidad, sino de pura y llana avaricia, lo que hacía su traición aún más monstruosa e imperdonable. Y a pesar de todo, en el fondo de mi alma herida, sigo amando a mi hija. Ese es mi mayor tormento. No puedo odiarla por completo, porque para hacerlo, tendría que borrar de mi memoria cada risa compartida, cada abrazo sincero, cada «te quiero, mamá». Lucho contra el recuerdo de la niña que fue, porque es ese recuerdo el que me debilita y me hace vulnerable. Es una batalla interna constante entre el amor incondicional de una madre y la necesidad de defenderme de la mujer en la que se ha convertido. Mi plan no es para destruirla, aunque quizás eso sea una consecuencia inevitable. Mi plan es para sobrevivir yo, para honrar la memoria de mi esposo y para enseñarle a mi hija, de la manera más dura posible, que hay cosas en la vida que el dinero no puede comprar y que una vez que se pierden, no se recuperan jamás. Si tan solo Sofía pudiera, o quisiera, recordar el verdadero precio de las paredes que ahora me prohíbe habitar libremente. Esta casa no se levantó con dinero, sino con tiempo, con sudor y con sueños pospuestos. Recuerdo las manos de Fortunato, siempre ásperas y agrietadas por las cajas de mercancía que descargaba cada madrugada para nuestra pequeña tienda de barrio. Recuerdo mis propios pies, hinchados al final de jornadas de 16 horas, de pie detrás del mostrador. Abríamos cuando el sol aún no había salido y cerrábamos mucho después de que se hubiera puesto. Cada venta, cada moneda que guardábamos, no era para nosotros, era para un fondo sagrado, el fondo para el futuro de Sofía. Vivíamos con lo mínimo, remendando nuestra ropa, comiendo lo más sencillo, porque cada centavo extra era un ladrillo más en el castillo que estábamos construyendo para nuestra princesa. Su educación fue nuestra mayor obsesión y nuestro más grande sacrificio. Ella quería ir a una universidad privada de prestigio para estudiar empresariales, y nosotros no dudamos ni un segundo, aunque la matrícula nos parecía una cifra astronómica. Para pagarla, Fortunato renunció a su único día de descanso y empezó a hacer repartos los domingos. Yo, por mi parte, desempolvé la vieja máquina de coser de mi madre y me dedicaba a hacer arreglos para las vecinas hasta altas horas de la noche, con la vista cansándose bajo la luz amarillenta de la lámpara. Jamás nos quejamos. Verla con su toga y su birrete el día de su graduación fue el pago más grande que podíamos recibir. Sentíamos que todo el esfuerzo había valido la pena. Le
Habíamos dado las herramientas para que construyera un futuro brillante, uno mucho mejor que el nuestro. Luego vino su boda, o mejor dicho, la boda que Gonzalo exigió. Él quería una fiesta por todo lo alto, para impresionar a sus contactos y empezar a tejer su red de apariencias. Sofía, ya bajo su hechizo, nos lo pidió con una mezcla de vergüenza y anhelo. Nosotros no teníamos los ahorros suficientes para tal derroche, pero verla desilusionada era algo que no podíamos soportar. Así que Fortunato tomó una decisión que le dolió en el alma. Vendió a precio de coste una gran parte del inventario de nuestra tienda, el capital que nos había costado años acumular, para darle a nuestra hija la fiesta de sus sueños. Recuerdo mi alegría al verla bailar, tan hermosa con su vestido blanco, y me tragué la angustia de saber que nuestro negocio tardaría años en recuperarse de aquel golpe. Y los sacrificios no terminaron ahí. Poco después de casarse, Sofía decidió que necesitaba un coche para ir a trabajar. «Es una cuestión de imagen, mamá», me dijo. «No puedo llegar a la oficina en autobús». Una vez más, Fortunato y yo nos miramos y supimos lo que teníamos que hacer. Teníamos un pequeño fondo de ahorros que guardábamos religiosamente. Era nuestro sueño secreto. Con ese dinero pensábamos hacer un viaje a Italia, a conocer el pueblo donde nacieron los padres de Fortunato. Era el único lujo que nos habíamos permitido anhelar en toda nuestra vida. Sin dudarlo, sacamos el dinero del banco y se lo dimos para la entrada de su primer coche. El viaje a Italia podía esperar. La felicidad de nuestra hija, no. El viaje, por supuesto, nunca lo hicimos. Nuestras renuncias no fueron solo económicas, fueron también de tiempo, de energía, de vida. Renunciamos a las vacaciones de verano para mantener la tienda abierta, la época de más ventas. Renunciamos a las salidas de fin de semana, a las cenas en restaurantes, a los pequeños caprichos que cualquier pareja se permite. Todo nuestro universo giraba en torno a ella. Si Sofía tenía un examen, la casa entera guardaba un silencio sepulcral. Si tenía una fiesta, nos quedábamos despiertos hasta que llegaba, sin importar la hora. Nuestra vida era un satélite orbitando constantemente alrededor de sus necesidades, sus deseos y sus sueños, y lo hacíamos con gusto, porque creíamos que ese era el verdadero significado del amor de padres, un amor que se da sin esperar nada a cambio. Siempre nos aseguramos de que a ella no le faltara nada de lo que nosotros carecimos. Mientras nuestros zapatos estaban gastados, los suyos eran siempre de la mejor calidad. Mientras nuestra dieta era frugal, su alimentación era la más completa y variada que podíamos permitirnos. Cada vez que sus amigas hablaban de sus viajes o de sus regalos caros, buscábamos la manera de que ella no se sintiera menos, trabajando horas extra para poder comprarle ese capricho que la haría sentirse integrada. La criamos en una burbuja de bienestar que se sostenía sobre nuestros hombros cansados. Queríamos que su única preocupación fuera estudiar, ser feliz y disfrutar de su juventud. Quizás ese fue nuestro error. La protegimos tanto del sacrificio que nunca aprendió a valorar su significado. Recuerdo una vez que Fortunato enfermó gravemente del corazón. Fueron semanas de angustia, de visitas al hospital y de un miedo atroz a perderlo. Coincidió con los exámenes finales de Sofía en la universidad. Decidimos no decirle nada. Le mentimos, le dijimos que su padre se había ido a un viaje de negocios imprevisto. Yo me dividía entre cuidar a mi marido en el hospital y mantener la tienda funcionando. Todo mientras le respondía a sus llamadas con una voz alegre y serena, asegurándole que todo estaba bien. No queríamos que su rendimiento académico se viera afectado por nuestras preocupaciones. Soportamos solos aquella terrible prueba. Él se recuperó, y ella nunca supo la verdad. La protegimos hasta de nuestro propio dolor. Nunca, ni por un solo instante, consideramos nuestras acciones como sacrificios. No llevábamos una cuenta de nuestras renuncias para luego pasarle la factura. Eran simplemente actos de amor. Son las cosas que un padre y una madre hacen por un hijo. Nacen del corazón, no de un libro de contabilidad. El dolor que siento ahora no es el de la decepción por no recibir una recompensa. Es el dolor de la perversión. Es ver cómo ese amor incondicional ha sido tergiversado, cómo cada acto de generosidad
es visto ahora como una inversión que ella tiene derecho a liquidar. Mi hija no solo está siendo ingrata, está profanando la naturaleza misma del amor con el que fue criada, convirtiéndolo en un arma para despojarme. El contraste entre lo que di y lo que estoy recibiendo a cambio es un abismo tan profundo que me produce vértigo. Le di alas para que volara alto, y ahora ella usa esas alas para cernirse sobre mí, como un ave de rapiña. Le di las llaves de su futuro, y ahora ella quiere cambiar la cerradura de mi presente. Le di mi vida entera, sin condiciones, y a cambio, ella me ofrece la servidumbre o el exilio. Esta injusticia es tan monumental, tan contraria a todas las leyes naturales del amor y la familia, que a veces siento que estoy atrapada en una pesadilla. Pero es real, y la mujer que me impone este castigo no es una extraña. Lleva mi sangre y el apellido que Fortunato y yo le dimos con tanto orgullo. Todo nuestro esfuerzo no fue para amasar una fortuna que ella pudiera heredar. Fue para construir un legado de valores. El respeto, la gratitud, la unidad familiar. Esta casa era el símbolo de ese legado. Un refugio construido con amor. Al intentar arrebatármela, Sofía no está reclamando un bien material. Está escupiendo sobre la tumba de su padre. Está intentando demoler cada recuerdo, cada sacrificio, cada te quiero. Quiere convertir nuestro santuario en un solar para edificar encima su palacio de codicia. Pero lo que ella no sabe es que los cimientos que Fortunato y yo pusimos son mucho más profundos y fuertes de lo que ella jamás podrá imaginar, y no se pueden demoler tan fácilmente. Mi amado Fortunato era un hombre de pocas palabras, pero de una profunda capacidad de observación. Veía más allá de las sonrisas y los gestos amables. Él leía las intenciones ocultas en la mirada de las personas, y en la mirada de Gonzalo. Desde el primer día que Sofía nos lo presentó, Fortunato vio un pozo de ambición sin fondo. Mientras yo me dejaba engañar por sus modales zalameros y sus promesas de cuidar a nuestra hija, mi esposo permanecía en silencio, con el ceño ligeramente fruncido, estudiando cada uno de sus movimientos. «Ese hombre no ama a nuestra hija, Carmen», me dijo una noche en la intimidad de nuestro cuarto. «Ama lo que cree que puede obtener a través de ella». Sus palabras me parecieron duras en aquel momento. Las atribuí a los celos de un padre protector. Ahora comprendo que no eran celos, sino una clarividencia dolorosa. Recuerdo con una claridad meridiana la tarde, en Naos, que, unos meses antes de su enfermedad final, Fortunato me pidió que lo acompañara a la ciudad. No me dijo a dónde íbamos, solo que era un asunto importante que no podía esperar. Terminamos en el despacho de un viejo amigo suyo de la juventud, el señor Alejandro Díaz, un abogado de aspecto severo pero de ojos amables. El lugar olía a papel antiguo, a cuero y a café recién hecho. Me pidieron que me sentara mientras ellos hablaban en voz baja, revisando unos documentos con una solemnidad que me inquietó. Yo no entendía la jerga legal, pero percibía la gravedad del momento en la forma en que Fortunato asentía, con una determinación férrea en el rostro. Fue allí, en esa oficina silenciosa, donde mi esposo forjó la armadura que hoy me protege. Al finalizar la reunión, el abogado Díaz nos entregó un sobre grueso y sellado. Fortunato lo tomó con una mano temblorosa pero firme. De camino a casa, finalmente me explicó, aunque de forma velada: «Dentro de este sobre, Carmen, está mi testamento. Pero es más que eso. Es tu fortaleza, tu último muro de defensa. Espero que nunca tengas que usarlo, mi amor. Pero si alguna vez te ves acorralada, si alguna vez intentan arrebatarte la dignidad que tanto nos costó construir, aquí encontrarás las armas para defenderte. Prométeme que lo guardarás en un lugar seguro y que solo lo abrirás cuando sea absolutamente necesario». Le di mi palabra, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, sin comprender del todo la guerra que él preveía y para la cual me estaba preparando. Desde aquel día, ese sobre ha reposado en el fondo de un viejo baúl de madera que perteneció a mi padre. Es el mismo baúl donde guardo los tesoros de mi vida. Las primeras cartas de amor de Fortunato, los zapatitos de bebé de Sofía, el reloj de bolsillo de mi abuelo. Nadie más que yo conoce su existencia. A veces, en mis noches de soledad,
Abro el baúl con la excusa de ordenar los recuerdos, pero en realidad es para tocar el sobre. Su tacto áspero y el peso del papel me infunden una calma extraña, una fuerza secreta. Es como si una parte de la prudencia y el coraje de Fortunato se hubiera quedado atrapada entre esos pliegues, esperando el momento de ser liberada. Es mi ancla en esta tormenta, mi promesa silenciosa de que la justicia, aunque tarde, llegará. Sofía y Gonzalo, en su arrogancia, han hecho sus deberes. Sé que han revisado los registros de la propiedad y han visto que la casa está a mi nombre. Dan por sentado que soy la única dueña y que, por ley natural, Sofía será la única heredera. Se sienten seguros. Creen que solo tienen que esperar a que yo me rinda o me muera para poner sus manos sobre su anhelado premio. Lo que ignoran es que la voluntad de un hombre como Fortunato no se limita a las escrituras públicas. En su testamento, él dispuso del futuro de esta propiedad de una manera que ellos jamás podrían concebir, una manera que honra nuestra vida de trabajo y no su pereza codiciosa. Estableció un destino para este hogar que está alineado con nuestros valores más profundos, la generosidad y el servicio a los demás. Este secreto es el pilar sobre el que estoy construyendo mi estrategia. Mientras yo finjo debilidad y obediencia, mientras me muevo por la casa como una sombra servil, en mi mente repaso cada paso del plan. La ignorancia de mis adversarios es mi mayor ventaja. Ellos creen que el campo de batalla es esta sala, esta cocina, y que las armas son la manipulación emocional y el desprecio. No tienen ni idea de que la verdadera guerra se librará en un terreno legal y público, y que el arma definitiva es un pedazo de papel guardado en un viejo baúl. Fortunato no solo me dejó una casa, me dejó un guión, una jugada maestra. Y yo, su leal compañera de toda la vida, estoy a punto de interpretarla a la perfección. La función está por comenzar. Mi nueva vida comenzó al día siguiente, con una lista de tareas dejadas sobre la mesa de la cocina, escrita con la letra pulcra y apresurada de Sofía. No decía, por favor, mamá, ni gracias. Eran órdenes. Lavar toda la ropa, limpiar los baños a fondo, preparar lentejas para el almuerzo, planchar las camisas de Gonzalo. Me sentí como una empleada recién contratada en mi propio hogar. Con un nudo en la garganta, me puse el delantal que solía usar solo para cocinar en ocasiones especiales y empecé por el desayuno. Serví el café y las tostadas en silencio, como me habían indicado. La primera crítica no tardó en llegar. «Está un poco salado el revuelto, mamá», dijo Sofía sin mirarme. Gonzalo añadió con una sonrisita de suficiencia. «No te preocupes, cariño. Es cuestión de acostumbrarse a la cocina casera». Intenté aferrarme a mi rol de abuela, buscando un resquicio de afecto en mis nietos. A mediodía, cuando Valentina volvió del instituto, le pregunté cómo le había ido. Ni siquiera se quitó los auriculares. «Bien», murmuró, y desapareció en su cuarto. Más tarde, Leo me pidió ayuda con una redacción de historia. Me senté a su lado, feliz por ese pequeño contacto, y empecé a explicarle el contexto de la época. En ese momento, apareció Sofía. «Deja, mamá. Tú no entiendes de estas cosas. Los métodos de enseñanza han cambiado. Ya le he contratado un tutor online». Me apartó con un gesto suave pero firme, como si yo fuera una interferencia bien intencionada pero inútil. Me sentí anticuada, ignorante, un fósil viviente cuya sabiduría ya no tenía valor ni cabida en su mundo moderno. La humillación pública no tardó en llegar. Esa misma tarde, Sofía invitó a una de sus amigas a tomar café. Yo estaba en la cocina cuando las oí llegar. Salí para saludarlas, y Sofía, al verme, me presentó con una naturalidad escalofriante. «Ah, mira, te presento a Carmen, la persona que nos ayuda en casa». Su amiga me sonrió con la condescendencia que se reserva para el servicio. Tuve que servirles el café y los pasteles que yo misma había horneado, mientras ellas hablaban de un próximo viaje a Miami. Yo iba y venía de la cocina, invisible, inexistente, mientras el eco de esas palabras, «la persona que nos ayuda», rebotaba en mi cabeza. No era su madre, era un objeto, una función. Había sido oficialmente borrada de la narrativa familiar en mi propia casa.
Gonzalo, por su parte, parecía disfrutar sádicamente de mi nueva posición. Empezó a desarrollar pequeñas tiranías cotidianas para marcar su autoridad. Dejaba sus zapatos embarrados en mitad del pasillo recién fregado. «Se me olvidó, Carmen. ¡Qué cabeza la mía!», decía sin asomo de disculpa. Derramaba el café sobre la mesa del comedor justo después de que yo la hubiera limpiado. Hacía comentarios en voz alta, aparentemente para sí mismo, como: «Creo que a este mueble no se le ha quitado el polvo en una semana». Cada uno de estos actos era una pequeña agresión, una forma de recordarme mi lugar, de restregarme por la cara mi sumisión. Él no solo quería la casa, quería verme doblegada. Quería sentir el poder de humillar a la mujer que sabía que nunca lo había respetado de verdad. La ofensiva se trasladó pronto a mis finanzas, a mi última brizna de autonomía. Una noche Sofía se sentó a mi lado con un tono falsamente dulce y preocupado. «Mamá, he estado pensando, con todo lo que estás haciendo en casa, no es justo que además tengas que preocuparte por administrar tu pensión. ¿Por qué no me das tu tarjeta y yo me encargo de todo? Saco el dinero, pago tus cositas si necesitas algo. Así vives sin estrés». La propuesta era tan burda que me dejó sin aliento. Quería controlarlo, todo, dejarme sin un solo céntimo a mi nombre. Quería que dependiera de ella, hasta para comprar un ovillo de lana. Apreté los labios y, con la excusa de que era un trámite muy complicado, logré posponerlo. Pero la amenaza quedó flotando en el aire. Intenté apelar a su memoria, a su corazón, a través de la comida, el lenguaje del amor que siempre habíamos compartido. Una noche, decidí cocinar su plato favorito de la infancia, ese estofado de ternera que Fortunato preparaba y que ella devoraba. Pasé toda la tarde en la cocina, cuidando cada detalle, esperando ver en su rostro un destello de la niña que fue. Cuando serví la cena, Gonzalo arrugó la nariz. «Otra vez comida de viejos», masculló. Sofía probó una cucharada, dejó los cubiertos a un lado y me dijo con una frialdad que me partió el alma: «Mamá, te agradezco el esfuerzo, pero por favor, deja de cocinar estas cosas. Son una bomba de grasa. Estamos intentando comer sano». Esa noche cené sola en la cocina, comiéndome mis lágrimas, junto al estofado frío. El desprecio se volvió cada vez más descarado. El fin de semana organizaron una pequeña reunión con otra pareja de amigos. Estábamos en el salón y la amiga de Sofía, una mujer algo más amable, me preguntó por mis rosales. Empecé a contestarle, ilusionada por hablar de algo que me apasionaba. No había pronunciado 2 frases cuando Gonzalo me interrumpió con una carcajada. «Ay, no le hagas caso a mi suegra. Carmen vive en su propio mundo. Si no está hablando de flores, está viendo sus telenovelas turcas. Es su única conversación». Todos rieron, incluida mi hija. Sentí cómo la sangre subía a mis mejillas, una quemazón de vergüenza y rabia. Me levanté en silencio y me retiré a la cocina, el único lugar donde mi presencia parecía ser requerida y aceptada. Mis nietos, como esponjas, absorbían la toxicidad del ambiente y la reflejaban en su comportamiento hacia mí. Una tarde, Leo empezó a gritar que no encontraba su tableta. Inmediatamente, Gonzalo y Sofía insinuaron que yo podría haberla guardado en algún sitio equivocado al limpiar su habitación. «Mamá, no habrás tocado nada de su escritorio, ¿verdad? Ya te he dicho que no muevas sus cosas». Me sentí tratada como una ladrona, como una anciana senil. Durante media hora, la casa fue un caos, todos ayudando a buscar mientras me lanzaban miradas de sospecha. Finalmente Leo la encontró en el fondo de su propia mochila, donde la había dejado olvidada. No hubo una disculpa, ni un «lo siento, abuela». Solo una mirada de fastidio de Sofía, como si todo hubiera sido mi culpa. El ataque más doloroso fue el que se dirigió contra la memoria de Fortunato. Una mañana, encontré a Gonzalo en el salón, descolgando el retrato de mi esposo de la pared principal. «¿Qué haces?», le pregunté con el corazón en un puño. «Relájate, Carmen», respondió con su tono condescendiente. «Esta foto es muy deprimente. Hace que el salón parezca un mausoleo. He pensado en poner aquí un cuadro de arte abstracto que he visto. Le dará un toque más moderno, más acorde a nuestro estatus». Miré a Sofía, buscando su apoyo,
pero ella desvió la mirada. «Tiene razón, mamá. Hay que renovarse». Querían borrarlo, hacerlo desaparecer, eliminar cualquier vestigio de su presencia y de la autoridad moral que su recuerdo todavía imponía en esa casa. La certeza de que su plan estaba en una fase avanzada me llegó por casualidad. Pasé por delante de su dormitorio mientras Sofía hablaba por teléfono con alguien del banco. La puerta estaba entreabierta y la escuché con total claridad. Hablaba de solicitar un crédito para un coche de alta gama. «Como garantía», dijo con una voz segura y profesional, «puedo presentarles la tasación de una propiedad que vamos a poner en el mercado de forma inminente. Sí, está libre de cargas. Es solo cuestión de unas semanas». Hablaba de mi casa, de mi hogar, como si fuera una mercancía ya empaquetada y lista para ser despachada. No había emoción en su voz, solo el frío cálculo de una empresaria a punto de cerrar un trato ventajoso. Me di cuenta de que su prisa era mayor de lo que yo pensaba. Empecé a sentir el peso de esta guerra, no solo en mi alma, sino también en mi cuerpo. Las listas de tareas de Sofía eran cada vez más largas y exigentes. La casa tenía que brillar, los baños oler a desinfectante, la colada estar al día y las comidas listas a su hora exacta. Me dolía la espalda, las rodillas me flaqueaban al subir las escaleras. Dormía poco y mal, asaltada por la ansiedad y la tristeza. El agotamiento físico era brutal, pero palidecía en comparación con el desgaste emocional. Me sentía cada vez más pequeña, más transparente, como si me estuviera desvaneciendo poco a poco. Me movía por los pasillos como un fantasma, y ellos parecían no notar mi cansancio. Solo se daban cuenta si alguna de mis tareas no estaba cumplida a la perfección. Pronto descubrieron cómo monetizar mi presencia de otra manera. Se convirtieron en expertos en usarme como excusa y como solución. «Nos encantaría ir a la cena, pero es que no tenemos con quién dejar a los niños», los oía decir por teléfono a sus amigos. Luego, sin siquiera una pausa, se giraban hacia mí y anunciaban: «Mamá, esta noche te quedas con tus nietos. Volveremos tarde. No nos esperes despierta». Nunca era una pregunta, era una orden. Dejaron de ser mis nietos para convertirse en mi trabajo nocturno, no remunerado. Yo ya no era la abuela que los consentía y les contaba historias. Era la vigilante, la cuidadora gratuita que les permitía mantener su ajetreada vida social sin coste alguno. Mi amor por los niños era la cadena con la que me mantenían atada. Estuve a punto de romperme, de estallar, por una estupidez. Un día, mientras fregaba los platos, uno de ellos, viejo y barato, se me resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. El ruido atrajo a Gonzalo a la cocina como un tiburón a la sangre. Al ver el plato roto, puso los ojos en blanco y montó una escena desproporcionada. «Pero ¿puedes saber qué haces? Ese plato era parte de la vajilla nueva. ¿Es que no puedes tener cuidado con nada? Las cosas cuestan dinero, Carmen». Me quedé paralizada, con el recogedor en la mano, temblando de rabia. Ser regañada como una niña por romper un plato insignificante en la casa que había pagado con mi sudor. La injusticia era tan absurda, tan grotesca, que casi me ahogó. La gota que colmó el vaso, el empujón final hacia el precipicio, llegó una semana después. Sofía me anunció, con la solemnidad de un director de empresa, que iban a organizar una cena muy importante en casa. «Vienen unos posibles socios de Gonzalo. Es crucial para cerrar un negocio que nos cambiará la vida. Necesito que todo esté absolutamente perfecto». Me entregó una lista con un menú complicadísimo, de esos con nombres en francés, y una serie de instrucciones detalladas sobre la mantelería, la cristalería y hasta la temperatura del vino. Su mirada era fría como el hielo. «El futuro de nuestra familia depende de esta noche, mamá. Confío en que estarás a la altura. No puedes fallarme». En ese momento lo supe. Esa cena no era una cena. Era el escenario que el destino me estaba ofreciendo para mi acto final. El punto de ruptura no fue un grito ni un portazo. Fue un silencio. Ocurrió esa misma noche, después de que Sofía me diera las instrucciones para la cena. Eran casi las 2 de la madrugada, y yo estaba sola en la cocina, terminando de fregar los últimos cacharros que ellos habían dejado en el fregadero. La casa estaba en penumbra,
y en el cristal oscuro de la ventana que daba al jardín, vi mi propio reflejo. Vi a una anciana encorvada, con el delantal manchado, el cabello revuelto y una expresión de agotamiento infinito. Pero detrás de esa imagen de derrota, vi mis propios ojos y en ellos no había resignación. Había una llama de furia helada que me sorprendió a mí misma. En ese instante, la Carmen que suplicaba afecto y soportaba humillaciones en silencio, murió. Dejé el estropajo en el fregadero y me sequé las manos lentamente, deliberadamente. Comprendí con una lucidez brutal que todos mis intentos de apelar a la memoria, al amor, a la conciencia de Sofía, habían sido inútiles. Estaba intentando regar una planta muerta. El amor de mi hija por mí, si es que alguna vez fue genuino, había sido sepultado bajo capas y capas de codicia y egoísmo. Ya no se trataba de recuperar a mi hija, se trataba de salvarme a mí misma. Mi objetivo cambió radicalmente en ese silencio de la cocina. Ya no buscaba reconciliación. A partir de ese momento buscaría justicia. Una justicia silenciosa, metódica y, sobre todo, inolvidable. La batalla por su corazón estaba perdida, pero la guerra por mi dignidad estaba a punto de comenzar. Las palabras de Fortunato, esas que me dijo el día que me entregó el sobre, volvieron a mí con la fuerza de un trueno. La dignidad, Carmen, es lo único que no se negocia. Durante meses la había estado negociando a cambio de migajas de compañía, de la ilusión de una familia. Había permitido que la pisotearan a cambio de no estar sola. ¡Qué equivocada estaba! La soledad más terrible no es la de una casa vacía, sino la de estar rodeada de gente que te desprecia y te anula. Fortunato lo había sabido siempre. Me había preparado para esta guerra no porque deseara que ocurriera, sino porque conocía la oscuridad del alma humana. Esa noche, finalmente, estuve a la altura de su sabiduría y de su amor previsor. Elegí la dignidad. Con esa resolución, un cambio físico se operó en mí. Me quité el delantal, lo doblé con cuidado y lo colgué en su gancho. Fue un acto simbólico. Colgaba el uniforme de la sierva. Caminé hacia mi dormitorio y mis pasos ya no eran los de una anciana cansada. Eran firmes, decididos. Sentía una energía que creía perdida para siempre. Por fuera, al día siguiente, yo seguiría siendo la misma Carmen sumisa y callada. Cocinaría su cena, acataría sus órdenes, pero por dentro sería una general estudiando el campo de batalla, moviendo mis piezas en secreto. La máscara de la debilidad sería mi mejor camuflaje. Dejarían de verme como una amenaza, si es que alguna vez lo hicieron, y esa sería su perdición. Sabía que no podía ejecutar mi plan sola. Necesitaba un aliado, alguien de confianza que conociera la ley y, sobre todo, que hubiera respetado a Fortunato. El nombre de Alejandro Díaz apareció en mi mente como un faro en la oscuridad. Fui al pequeño escritorio de mi marido, el que nadie había tocado desde su muerte, y busqué en el cajón su vieja agenda de contactos. El corazón me latía con fuerza, mientras mis dedos recorrían las páginas amarillentas, hasta que encontré su nombre y su número de teléfono. Sentí que Fortunato estaba allí, guiando mi mano. Encontrar esa agenda, ese contacto, fue el primer acto tangible de mi rebelión. Ya no era solo una idea en mi cabeza, era el comienzo de un plan. A la mañana siguiente, esperé a que Sofía y Gonzalo se fueran a sus trabajos y los niños al instituto. La casa quedó en silencio, mi silencio. Con la agenda abierta sobre la mesa de la cocina, marqué el número del despacho del abogado. La voz me tembló al principio cuando la secretaria me contestó. Quisiera hablar con el señor Alejandro Díaz. Soy Carmen Rivera, la viuda de Fortunato Rivera. Hubo una pausa, y luego la voz del propio don Alejandro sonó en la línea, cálida y respetuosa. «¡Carmen! ¡Qué sorpresa tan grata! Han pasado años. ¿Cómo está usted?» Recuerdo a Fortunato como si fuera ayer. Un gran hombre, de una pieza. Esa simple muestra de afecto y respeto por parte de un casi desconocido me dio la fuerza que necesitaba. No entré en detalles sórdidos por teléfono. La discreción era fundamental. Le expliqué que estaba enfrentando una situación familiar muy delicada con respecto a la casa y que necesitaba con urgencia su asesoramiento legal.
para entender las cláusulas exactas del testamento que Fortunato y él habían preparado hacía tantos años. Le pedí una reunión lo más pronto posible, pero insistí en que debía ser completamente confidencial. Don Alejandro no hizo preguntas indiscretas. Su tono se volvió serio y protector. Por supuesto, Carmen. Faltaría más. La memoria de Fortunato merece todo mi respeto. Venga a mi despacho mañana por la mañana. Haremos un hueco. Y no se preocupe, la discreción está garantizada. Cuando colgué el teléfono, una oleada de paz me invadió. Era la calma que precede a la batalla. La serenidad de quien sabe que tiene un plan y los recursos para llevarlo a cabo. El miedo, la angustia y la sensación de impotencia que me habían atenazado durante meses se disiparon, reemplazados por un propósito frío y claro. Ya no estaba sola. Tenía un aliado poderoso y, lo más importante, tenía el arma secreta que Fortunato me había legado. Volví a ponerme el delantal, pero ya no pesaba. Fui a la cocina y empecé a preparar los ingredientes para la cena más importante de la vida de mi hija. Pero ahora no era su cocinera. Era la estratega, la directora de escena, y ellos, los arrogantes protagonistas de una tragedia cuya última escena ya estaba escrita. Mi visita al despacho de don Alejandro fue como llegar a un puerto seguro después de una larga y violenta tormenta. Me recibió con un abrazo paternal que casi me deshace, pero me mantuve firme. Nos sentamos en su oficina y, con una solemnidad casi ceremonial, abrió su caja fuerte y extrajo una copia del testamento de Fortunato. Mientras leía en voz alta cada cláusula, sentí una oleada de amor y gratitud hacia mi difunto esposo. Estaba todo allí, claro como el agua, inexpugnable, el usufructo vitalicio para mí, garantizando mi derecho a vivir en la casa hasta mi último día y la transferencia de la propiedad, tras mi fallecimiento, a la institución benéfica que él tanto admiraba, el hogar de niños, el refugio del mañana. Sentí una paz inmensa. Mi primera victoria fue esa, la confirmación de que mi fortaleza era real y sus muros inquebrantables. Le conté a don Alejandro con la voz entrecortada, pero sin derramar una lágrima, el calvario que estaba viviendo. Su rostro pasó de la compasión a una indignación helada. Esto es monstruoso, Carmen. Es una crueldad que clama al cielo. Pero legalmente, dijo golpeando suavemente el testamento con el dorso de su mano, ellos no tienen nada que hacer. Absolutamente nada. El testamento de Fortunato es una obra de arte legal, blindado por todas partes. Sofía no puede reclamar ni un ladrillo de esa casa. Su único derecho es el de visitarla a usted, si es que usted decide permitírselo. Me explicó la fuerza de mi posición, el poder que tenía y que aún no había ejercido. Salí de ese despacho sintiéndome 10 centímetros más alta, con mi dignidad restaurada y mi plan de batalla aprobado por un experto. La primera escaramuza sería psicológica. No vamos a revelar todo de golpe, Carmen, me aconsejó don Alejandro con una sonrisa astuta. Vamos a sembrar la duda. La incertidumbre es un veneno más lento pero más eficaz que la certeza. La estrategia era sencilla. Dejar caer una pista, una migaja de información que hiciera que Gonzalo, el cerebro de la operación, empezara a cuestionar sus propias suposiciones. Tenía que ser algo casual, dicho como al pasar, para que pareciera el desvarío de una anciana, pero que contuviera la suficiente carga de verdad como para inquietarlo. La oportunidad perfecta se presentaría en la cena que estaban planeando. La arrogancia de Gonzalo sería el cebo perfecto para mi anzuelo. El cazador estaba a punto de sentir la primera punzada de la trampa. Y así fue. Un par de noches antes de la gran cena, mientras Gonzalo hablaba por teléfono con uno de los invitados, presumiendo de sus planes de expansión y del sólido patrimonio familiar que lo respaldaba, yo pasé por su lado con una cesta de ropa limpia. Al pasar, me detuve un instante y, con mi mejor expresión de inocencia y memoria frágil, le dije: «Ay, Gonzalo, qué alegría oírte tan optimista. Solo espero que con tantos negocios no se te olvide revisar aquella cláusula extraña que Fortunato siempre mencionaba sobre la casa y sus obras de caridad. Era un hombre tan generoso. En fin, cosas de viejos». No esperé su respuesta. Simplemente seguí mi camino,
dejándolo con la frase suspendida en el aire. Una pequeña bomba de tiempo sembrada en su mente. Observé su reacción desde la cocina, a través de la puerta entreabierta. Vi cómo su sonrisa se borraba lentamente. Terminó la llamada de forma abrupta. Su rostro, antes rebosante de soberbia, ahora mostraba un rictus de confusión. Se acercó a Sofía y le susurró algo al oído. Ella se encogió de hombros, restándole importancia, pero pude ver que la duda también había arraigado en ella. Esa noche, la conversación entre ellos fue tensa. Gonzalo probablemente pensó que se trataba de algún legado menor, una pequeña donación que reduciría en algo sus ganancias. Pero la certeza absoluta que tenía sobre la propiedad se había resquebrajado. Por primera vez en meses, sentí una punzada de placer, una pequeña y dulce victoria que me supo a gloria. La segunda fase del plan era más audaz. Siguiendo las instrucciones de don Alejandro, él mismo redactó una carta oficial desde su bufete. Iba dirigida al director del hogar de niños, el Refugio del Mañana. En ella, les informaba formalmente, como albacea del testamento de Fortunato Rivera, de su condición de beneficiarios futuros de la propiedad, ubicada en nuestra dirección, y les invitaba a una reunión informativa. Era un movimiento calculado para crear una prueba física, un rastro que mis verdugos no pudieran ignorar. La carta no sería para mí, sino para ellos, y sabía exactamente cómo y cuándo llegaría para causar el máximo impacto. Unos días después, llegó el correo. Como cada mañana yo fui la primera en recogerlo, y allí estaba, un sobre de aspecto oficial con el membrete del prestigioso bufete Díaz y Asociados en la esquina superior. No estaba dirigida a mí, sino al patrimonio del difunto Fortunato Rivera, a mi dirección. No la abrí, por supuesto. Simplemente la coloqué en un lugar visible, sobre la pequeña mesa de la entrada, junto a las llaves del coche de Gonzalo, sabiendo que sería lo primero que vería al volver del trabajo. Era una pieza de artillería silenciosa, esperando a su objetivo. Me retiré a la cocina, con el corazón latiéndome con una anticipación casi juvenil. La espera fue corta. Tal y como había previsto, Gonzalo entró en casa, y sus ojos se posaron inmediatamente en el sobre. Lo vi desde mi puesto de observación. Lo levantó, lo examinó por ambos lados, su ceño frunciéndose al leer el remitente. La confusión dio paso a la sospecha, y luego a una visible ansiedad. No podía abrirla legalmente, pero el simple hecho de su existencia era una declaración de guerra. ¿Por qué el abogado de mi difunto marido estaría escribiéndole a su patrimonio? ¿Y por qué ahora? Vi cómo lo dejaba sobre la mesa con un golpe seco y se dirigía a su despacho, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. La segunda bomba de tiempo había sido activada. Su paranoia era ahora mi mejor aliada. En los días siguientes, la atmósfera en la casa se volvió irrespirable, pero esta vez, la tensión no solo me oprimía a mí. Gonzalo estaba irritable, distraído. Lo escuchaba mantener conversaciones telefónicas en voz baja con, supuse, sus propios abogados. Palabras como testamento, usufructo y terceros beneficiarios flotaban en el aire. El hombre que se pavoneaba por la casa como si fuera su rey, ahora caminaba como un intruso en su propio plan. La dinámica de poder había cambiado sutilmente. Ya no era el depredador seguro de sí mismo. Era un conspirador nervioso que sentía cómo el suelo firme bajo sus pies se convertía en arenas movedizas. Y él no sabía por qué. Sofía, incapaz de entender la repentina ansiedad de su marido, canalizó su frustración hacia mí. Sus exigencias se redoblaron, su tono se volvió más agrio y sus críticas más constantes. Me culpaba a mí, instintivamente, del cambio en Gonzalo. Desde que te pusiste rara, todo en esta casa va mal, me espetó un día. No sabía cuánta razón tenía, aunque no en el sentido que ella creía. Su agresividad era la mejor prueba de que mi plan estaba funcionando. Estaban desestabilizados, reaccionando a ciegas a una amenaza que no podían ver ni comprender. Cada palabra hiriente que ella me lanzaba era, para mí, una medalla, una confirmación de que la balanza de la justicia empezaba, lentamente, a inclinarse a mi favor. Estas pequeñas victorias eran el combustible que mi alma necesitaba.
me permitían seguir interpretando mi papel de sirvienta dócil con una convicción renovada. Cada plato que fregaba, cada suelo que barría, lo hacía con una sonrisa interior. Ya no era una víctima soportando su destino. Era una actriz en el papel de su vida, esperando el momento culminante para el gran final. Ellos seguían viéndome como un objeto, como parte del mobiliario, y esa ceguera era mi mayor fortaleza. Continuaban con los preparativos de su cena triunfal, sin saber que en realidad estaban organizando el escenario público de su propia y estrepitosa caída. Yo solo tenía que seguir el guión que Fortunato y el destino habían escrito para mí. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. La noche de la cena, la casa no parecía la mía. Estaba irreconocible, transformada en el escenario de una farsa. Flores caras en jarrones de cristal, una mantelería de lino blanco y una vajilla que nunca antes habíamos usado. Los invitados empezaron a llegar. Un desfile de trajes caros, joyas brillantes y sonrisas artificiales. Eran los socios potenciales de Gonzalo, los peldaños que él pretendía usar para escalar en su mundo de apariencias. Yo me movía entre ellos con una bandeja de canapés, invisible, la sombra que servía las bebidas y recogía las copas vacías. Veía a Sofía y a Gonzalo en el centro del salón, radiantes, aceptando halagos por su exquisito gusto y su maravillosa casa. La actuación de sus vidas estaba en pleno apogeo, y yo era solo parte del atrezo. Mi papel de sirvienta fue llevado al extremo esa noche. Sofía me daba órdenes en susurros sibilantes cada vez que pasaba a su lado. La bandeja está casi vacía, muévete. Sonríe un poco. Pareces amargada. Gonzalo, por su parte, optó por una crueldad más refinada. Delante de sus invitados, me trataba con una amabilidad empalagosa y condescendiente. «Carmen, querida, ¿serías tan amable de traer otra botella de ese vino tan espléndido? Eres un ángel». Cada querida era una daga, cada sonrisa forzada, un insulto. Soporté todo con una serenidad imperturbable, una calma que parecía confundirlos. Esperaban que estuviera nerviosa, resentida. Mi tranquilidad era una variable que no entraba en su ecuación, y eso, sin que lo supieran, les estaba restando poder. El momento llegó después del plato principal. Gonzalo, henchido de orgullo y vino caro, se puso de pie, golpeando suavemente su copa para pedir silencio. Inició un discurso pomposo sobre el espíritu emprendedor, la visión de futuro y la importancia de la familia como pilar del éxito. Los invitados asentían, sonrientes, y entonces pronunció las palabras que yo esperaba, la frase que sería su propia sentencia. «Y quiero brindar», dijo, alzando su copa y abarcando el salón con un gesto amplio, «porque este nuevo proyecto es posible gracias a los sólidos cimientos de nuestro hogar, una valiosa herencia familiar que mi esposa Sofía y yo pronto utilizaremos para alcanzar nuevas cimas». Fue mi señal. El telón de mi acto final se levantaba. Perdonen la interrupción. Mi voz, aunque no era fuerte, cortó el aire y los aplausos incipientes. Todos los rostros se giraron hacia mí. Avancé desde la penumbra de la cocina, ya no con una bandeja en las manos, sino con una carpeta de cuero que me había dado don Alejandro. La sonrisa de Gonzalo se congeló en su rostro. La cara de Sofía perdió todo su color. El silencio que se apoderó de la sala era denso, cargado de una tensión eléctrica. «Mamá, ¿qué crees que estás haciendo? Vuelve a la cocina ahora mismo», siseó Sofía, pero su voz temblaba. Ya era tarde. Había capturado la atención de su selecta audiencia. Ya no era invisible. Justo cuando Gonzalo, recuperándose del shock inicial, iba a ordenar que me sacaran, el timbre de la puerta principal sonó con una autoridad impecable, con una calma que me sorprendía a mí misma. Anuncié: «Yo abro». Debe de ser el invitado de honor que faltaba. Caminé sin prisa hacia la puerta, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. La abrí para revelar la figura alta e imponente de don Alejandro Díaz, vestido con un traje oscuro y con un maletín de cuero en la mano. Entró en el salón sin necesidad de invitación. Su sola presencia irradiaba una gravedad que silenció cualquier posible protesta.
La confusión de los invitados se convirtió en un palpable desconcierto. El escenario estaba completo. Don Alejandro se situó a mi lado y con la voz potente de un litigante se presentó. Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Díaz y soy el albacea y ejecutor del testamento del difunto Fortunato Rivera, el verdadero y único propietario de esta casa. Gonzalo intentó reírse, de disimular. Señor, creo que este no es el momento ni el lugar, pero don Alejandro lo fulminó con la mirada. Al contrario, replicó, el señor acaba de brindar por una valiosa herencia familiar. Mi deber y mi promesa a mi difunto amigo es aclarar los términos exactos de dicha herencia, ya que parece existir un error de interpretación o quizás una mentira deliberada. La palabra mentira quedó flotando en el aire, envenenando la atmósfera festiva. Entonces llegó mi turno. Con una voz firme, desprovista de victimismo pero cargada de verdad, relaté mi historia. Hace unas semanas, mi hija Sofía y su marido me dieron a elegir: convertirme en su empleada sin sueldo o ser expulsada a la calle. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Continué describiendo las humillaciones, el desprecio, el plan de vender la casa que con tanto esfuerzo mi esposo y yo habíamos construido. Sofía intentó interrumpirme. «¡Está mintiendo! Mi madre no está bien, se inventa cosas». Pero mi relato, sereno y detallado, tenía el peso de la autenticidad frente a su negación histérica. Los invitados ya no la miraban a ella, me miraban a mí, y en sus ojos empezaba a ver la compasión y el respeto. Ese fue el momento en que don Alejandro abrió su maletín, extrajo el testamento original de Fortunato y con voz clara y pausada leyó las cláusulas fundamentales. Primero, mi derecho inalienable al usufructo vitalicio, que me convertía en la única señora y dueña de esa casa mientras viviera. Y segundo, la cláusula final, la estocada definitiva. Tras el fallecimiento de mi esposa, Carmen Rivera, esta propiedad, con todo lo que contiene, será donada en su totalidad al hogar de niños, el refugio del mañana. Hizo una pausa dramática y miró directamente a Gonzalo. La casa nunca ha estado, ni estará, a la venta. La señora Sofía no tiene, ni tendrá jamás, ningún derecho legal sobre ella. Su herencia, señor, es una fantasía. El efecto de esas palabras fue como una explosión silenciosa. La humillación de Gonzalo y Sofía fue total, pública y devastadora. Sus amigos y socios potenciales los miraban con una mezcla de asombro y desprecio. El hombre que minutos antes se presentaba como un empresario de éxito con un gran patrimonio, ahora era visto como lo que era: un estafador mediocre y cruel, que basaba sus sueños de grandeza en el maltrato a una anciana. Su credibilidad, su reputación, todo su castillo de naipes se derrumbó en un instante, frente a la misma gente a la que desesperadamente quería impresionar. No hubo gritos, solo el peso aplastante de la verdad expuesta. Sofía no reaccionó con ira, simplemente se desmoronó. La máscara de mujer sofisticada y segura se hizo añicos, revelando a una niña asustada y avergonzada. Se quedó de pie, en medio del salón, mientras los invitados empezaban a irse en silencio, sin despedirse. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala, y por primera vez en mucho tiempo, no vi odio ni desprecio en ellos. Vi la comprensión de la magnitud de su error, el abismo al que su codicia la había arrojado. Vi el naufragio de mi hija. En mi victoria no había alegría, solo la amarga satisfacción de la justicia y una profunda tristeza por la ruina que ella misma se había buscado. El silencio que quedó tras la partida del último invitado fue el sonido de su mundo terminando. Cuando el último invitado se hubo marchado, llevándose consigo los últimos vestigios de la farsa, un silencio denso y pesado cayó sobre la casa. Sofía se había derrumbado en uno de los sofás caros. Su llanto era un sonido ahogado, casi infantil. Gonzalo estaba de pie junto a la chimenea, pálido como un muerto, con la mirada perdida en el retrato de Fortunato, que yo había vuelto a colgar en su sitio esa misma mañana. Ya no había arrogancia en su postura, solo el vacío de la derrota absoluta. Don Alejandro me dio un apretón en el hombro, un gesto que valía más que 1000 palabras, y se marchó discretamente. Me quedé sola con ellos, en medio de los restos del naufragio.
La comida de lujo sin tocar, las copas medio llenas, las flores empezando a marchitarse. El banquete de su triunfo se había convertido en su velatorio. Las consecuencias para Gonzalo fueron rápidas y brutales. Como era de esperar, el gran negocio del que tanto se jactaba se evaporó en el aire. Los socios potenciales, hombres para quienes la reputación lo es todo, no querían tener nada que ver con alguien capaz de tal bajeza. La noticia de su humillación, aunque no salió en los periódicos, corrió como la pólvora en su pequeño círculo de aspirantes a millonarios. Perdió no solo una oportunidad de negocio, sino su única moneda de cambio real, la credibilidad. Se había vendido como un hombre de éxito y patrimonio, y se había revelado como un farsante cruel y sin escrúpulos. Lo perdió todo porque, en realidad, nunca tuvo nada verdaderamente suyo para empezar. Para Sofía, la pérdida fue infinitamente más profunda. No solo se desvaneció el sueño de la mansión y el estatus social por el que tanto había luchado, perdió el respeto de sus pares, pero, sobre todo, me perdió a mí. Vio cómo el amor incondicional de su madre se transformaba en una justicia fría e implacable. Tuvo que enfrentarse al espejo y ver el monstruo en el que se había convertido, no a través de mis reproches, sino a través de los ojos horrorizados de los extraños a los que tanto quería impresionar. Su humillación no fue solo social, fue existencial. La casa que había despreciado y tratado como un activo financiero se le reveló como lo que siempre fue, un hogar que había perdido para siempre por su propia mano. Unos días después, en un silencio opresivo, comenzaron a empacar sus cosas. No hubo más discusiones ni gritos, solo el sonido lúgubre de la cinta adhesiva cerrando cajas y el roce de los muebles siendo arrastrados. Mis nietos, atrapados en medio del desastre de sus padres, estaban confundidos y resentidos, sin comprender del todo la magnitud de la falta cometida, pero sintiendo sus consecuencias. No intenté retenerlos ni ofrecer falsas palabras de consuelo. A veces, la única forma de aprender una lección es sentir el peso completo del vacío que dejan nuestras acciones. Vi cómo su coche se alejaba por la calle, llevándose consigo una parte de mi vida, pero dejando atrás una paz que no sentía desde hacía años. La primera mañana que desperté en la casa completamente en silencio, fue como respirar por primera vez después de mucho tiempo bajo el agua. Me levanté y, en pijama, recorrí cada una de las habitaciones. Eran mías de nuevo. Abrí de par en par todas las ventanas, dejando que el sol de la mañana y el aire fresco entraran y se llevaran los últimos vestigios de la toxicidad, del miedo, de la tristeza. Puse mi música preferida, las viejas canciones que le gustaban a Fortunato, y su melodía llenó el espacio que antes ocupaban las críticas y las órdenes. No era la soledad lo que sentía, sino una libertad serena y reconfortante. Estaba recuperando no solo mi casa, sino a mí misma. Esta experiencia, aunque dolorosa, me ha transformado. La Carmen dócil y temerosa del conflicto ha dado paso a una mujer que conoce su propio valor y no tiene miedo de defenderlo. He recuperado el contacto con viejas amigas a las que había descuidado. He vuelto a mis clases de jardinería en el centro cívico. Incluso llamé al hogar de niños, el refugio del mañana, y me ofrecí como voluntaria para leerles cuentos a los más pequeños. Por primera vez en muchos años, mi vida no gira en torno a las necesidades o expectativas de otros. Me he convertido en la dueña de mi tiempo, de mis decisiones y de mi felicidad. Soy una mujer mayor, sí, pero me siento más joven y fuerte que nunca. ¿Y Sofía? Ha intentado comunicarse. He recibido mensajes llenos de lágrimas y arrepentimiento, llamadas que no he contestado. El amor de una madre es un océano. Es cierto, nunca se seca, pero el respeto y la confianza son un jardín delicado que, una vez pisoteado, tarda mucho en volver a florecer. No le he cerrado la puerta para siempre, pero no la abriré con facilidad. Necesito ver un cambio real y profundo en ella, no solo el lamento por haber sido descubierta. El perdón no se regala, se gana, y ella tiene un largo camino por delante para demostrar que ha entendido la lección, no con palabras, sino con hechos. Por ahora, la distancia es necesaria, es mi forma de sanar y de enseñarle el verdadero valor de lo que perdió. He encontrado la paz,
aunque sea una paz con cicatrices. Gané la batalla por mi dignidad y por mi hogar, pero en el proceso tuve que aceptar que había perdido a la hija que creía tener. Es una victoria agridulce. Cada día, al cuidar de mis rosas, al sentarme en el porche que Fortunato construyó, siento su presencia y sé que estaría orgulloso. Vivo mi vida honrando su memoria, no con tristeza, sino con la alegría y la dignidad que él siempre quiso para mí. Mi casa ha dejado de ser un campo de batalla para volver a ser lo que nunca debió dejar de ser. Un santuario de amor, de recuerdos y ahora, de una paz ganada a pulso. Si algo he aprendido de este doloroso viaje, es que la dignidad no es algo que se pueda dar o quitar. No es un regalo que los demás te conceden, ni un privilegio que dependa de su aprobación. Es un tesoro que reside dentro de cada uno de nosotros, y es nuestro deber, y solo nuestro, custodiarlo. Durante demasiado tiempo, esperé que mi hija me devolviera el respeto que yo le había dado, que me mostrara la gratitud que creía merecer. Fue un error. El respeto no se mendiga, se impone silenciosamente a través del amor propio. Aprendí que mi valor no estaba en mi utilidad para ellos, sino en la mujer que soy, en la vida que he vivido y en la entereza con la que finalmente defendí mi derecho a existir con honor. Esta historia me ha enseñado también la verdadera naturaleza de la familia. Los lazos de sangre son el punto de partida, pero no garantizan el viaje. Una familia real se construye día a día, con los ladrillos del respeto mutuo, la reciprocidad y, sobre todo, la gratitud. La gratitud es el cimiento invisible que lo sostiene todo. En el momento en que un hijo considera los sacrificios de sus padres como una deuda que tiene derecho a cobrar, en lugar de un regalo que debe honrar, esa estructura empieza a desmoronarse. El amor, sin el alimento diario de la gratitud, se convierte en una costumbre vacía y, finalmente, en una herramienta de extorsión. La mayor herencia que podemos dejar no es una casa, sino el ejemplo de un corazón agradecido. He descubierto, además, que la verdadera fuerza no reside en la voz más alta ni en el gesto más autoritario. A menudo, la fuerza más poderosa es silenciosa. Es la paciencia para soportar la tormenta, la sabiduría para esperar el momento oportuno para actuar y el coraje para defender lo que es justo, sin dejarse consumir por el veneno de la venganza. Yo no gané esta batalla gritando más que ellos. Gané utilizando la inteligencia que me dieron los años, la estrategia que me enseñó la vida y el arma secreta que me legó el amor previsor de mi esposo. Mi victoria no fue ruidosa, fue contundente. Y la lección es esa. No es necesario hacer mucho ruido para provocar un derrumbe. Solo hay que saber exactamente qué pilar derribar. A todos aquellos que puedan estar viviendo una historia parecida a la mía, quiero decirles desde el fondo de mi alma, no dejen que nadie, ni siquiera la sangre de su sangre, apague su luz. Su vida tiene un valor incalculable. Sus sacrificios, sus renuncias, sus desvelos han escrito una historia que merece ser respetada. No permitan que los conviertan en un capítulo final vergonzoso en la historia de ambición de otra persona. Y a aquellos que, como mi hija y mi yerno, sientan la tentación de ver a sus mayores como un obstáculo o un cajero automático, les advierto, todo lo que se construye sobre cimientos de ingratitud está destinado a convertirse en un montón de escombros, y es muy solitario vivir entre las ruinas de las propias decisiones. Al final, la vida, en su infinita y a veces cruel sabiduría, nos devuelve la cosecha de lo que hemos sembrado. Fortunato sembró prudencia, amor y protección, y yo, incluso después de su muerte, coseché justicia y seguridad. Sofía y Gonzalo sembraron codicia, desprecio y humillación, y no cosecharon más que la ruina pública y el vacío. La vida siempre se equilibra las cuentas. Asegurémonos, pues, de que nuestras acciones siembren respeto, bondad y gratitud, porque esa es la única riqueza que no se devalúa, el único patrimonio que no puede ser embargado y el único legado que verdaderamente perdura cuando todo lo demás se ha convertido en polvo. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela para que su mensaje llegue más lejos. Y,
Si lo deseas, déjame un último comentario. Vuestras palabras han sido una compañía invaluable en este viaje.